Hola, empezamos nuevamente un ciclo, o continuamos un ciclo, que era Reflexionando Juntos. ¿Qué es reflexionar? Es la posibilidad que tenemos los humanos de repensar lo pensado, repensar lo sentido y repensar lo actuado. Fundamentalmente es lo que nos diferencia de los animales, porque hay algunas clases de animales que pueden pensar, pero no pueden repensar. Por ejemplo, los monos, algunos pájaros, el oso, usan herramientas, por lo tanto aparentemente piensan. La idea de reflexionar es una aptitud que tenemos los seres humanos, pero cuando transformamos en una actitud, podemos estar permanentemente observándonos y actuando en nuestra vida. Y haciendo un feedback permanente, podemos ratificar o rectificar algunos hechos y aprender de nosotros mismos y de los otros. Bueno, estamos como siempre con Víctor Bresciani. Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. O bueno, permanentemente estamos en el sin tiempo, pero en última instancia en contacto con todos ustedes. Y bueno, ya para lanzarnos en esto de reflexionar juntos, de intercambiar, de poder hacer esas preguntas, ¿no? Esos interrogantes que algunas respuestas vienen, otras quedan ahí quizás tecleando, ¿no? Lo que es el sentido, el sonido de la vida, pero que siempre abren muchos interrogantes para nuevas respuestas. Eh, Víctor Bresciani es un periodista, además tiene formación de periodista con su profesión, tiene formación filosófica, tiene formación de tipo, digamos, místico espiritual, así que tiene un lindo compendio y es un gran lector. Por lo tanto, vamos a ir aportando. Mi nombre es José Germán, ya que no me conocen, sobre todo la gente que está en Facebook, donde yo subo esto. Y bueno, yo estudié Ciencias Económicas y psicología Social y además, de alguna manera, leo mucho y trato de escribir. Bueno, y estamos acá para tocar algunos puntos y poder darle una vuelta desde otra calidad a algunos temas que los dejan picando. Víctor no sabe nada de lo que le voy a preguntar, pero se lo voy a preguntar. ¿Te enteraste que Macri dijo en un asilo de ancianos que le habían enseñado computación y los viejos, entre comillas, los Sí, viejos, o sea, la nuestra, que podemos claro. seguir en un asilo, Sí, miraban pornografía? ¿Le viste eso? sí, sí, Y, ha sido y, difundido. y, Sí, sí, y sí. y tuvieron que sacarle el acceso a esos páginas porno porque los viejos estaban como locos. ¿Qué pensás vos de eso, Víctor? Lo que es la pulsión, vos sabés mucho de psicología, si bien está en el centro de psicología social, pero también la psicología individual, los freudianos siempre tienen un roce y un encuentro con esto de lo que es una de las partes esenciales del ser humano y la necesidad de expresarse. Hablamos pulsión sexual como una expresión vital de la vida en general, no solo lo que es el contacto genital, lo que hace a las relaciones directas entre una mujer y un hombre, o lo que se elija, sino aquello que hace también a la postura del ser humano frente a la vida, frente a la acción, digamos, frente quizás a una profesión, a un trabajo. Está esa pulsión, está esa energía que justamente nace, según los que estudian sobre todo el tema energético, así de los chakras, que se habla de 7 puntos esenciales donde está la energía fundamental. Está una que es la Kundalini, que justamente tiene que ver con la vida, que es lo más fuerte y justamente tiene que ver con esa pulsión. Yo creo que es algo tan natural, pero por otro lado salta esta cuestión de la represión, que es sociedad represiva, ¿no? Y tenemos estos líderes que son lamentablemente cultores, tapando cosas que son esenciales, ¿no? A la vida misma, con actitudes así, hasta parecen hasta infantiles, yo diría, que los saca incluso de su seriedad de líderes y los pone prácticamente como personas incluso con muchas falencias. Y sobre todo también surge lo otro que hemos hablado muchas veces en la sociedad, el famoso enano fascista. Pongamos el dedo en la llaga en este lugar.
o pongamos el fuego para castigar lo que no se debe castigar. Yo creo que a pesar que uno dice sí, la tercera edad, gente mayor, existe eso. Lo que pasa, claro, está esa motivación a través de estos medios, porque lógicamente ellos también vieron mucha represión. Todos en general lo hemos pasado. Pero a mí me parece que es una barbaridad querer limitar, en vez de dar respuestas, ser más elegantes y aparte ser más profundos en una problemática que toca a todos los seres humanos y que es lo que supera incluso a las clases sociales. Hay muchos debates sociales realmente. Vos fíjate, Víctor, que el ser humano tiene dos instintos básicos. Sí. Eros y Exacto. tánatos. Claro. Instinto de vida e instinto de muerte. Es cierto. Que las personas que están en un asilo o de tercera edad, que le guste ver mujeres desnudas o las mujeres, o también a hombres, Eso. hombres desnudos, Sí. y los excita, es una manera de estar vivos. Claro. Es realmente, realmente me causó estupor, aparte lo decía como una cosa de travieso de los viejos, y me dije, qué tipo terrible, más allá que políticamente o partidariamente pueda o no correr con él, no voy a definirme porque no tiene sentido, Sí, no. pero como dijo Víctor, emergente de una sociedad fascista, Claro. que porque uno es grande ya no tiene derecho a ver sexo como quiera verlo, o una mujer desnuda. Es Exacto. realmente muy fuerte lo que sentí, y además la cara de vivo. Mirá, el otro día yo tengo un grupo de amigos de todos tipos, digamos, profesionales, y hay un señor, no voy a dar su nombre, que tiene 83 años, está en silla de ruedas. Claro. Y todos los domingos nos juntamos, él está en una geriátrico, y lo vamos a buscar y está con nosotros tomando un café. No habla, pero otro día estábamos tomando un café justamente en la vereda, un domingo a la mañana, y pasó una señorita muy graciada, Claro. moviendo todas sus partes agradables. Exacto. Esas curvas que a cualquiera lo Exactamente. mueve. Entonces, vos no te imaginás que me acarició el brazo, la mano, me movió y me hizo con los ojos un gesto de compinche. Claro, esa complicidad no Que linda. complicidad entre los hombres, Sí, que me estaba diciendo, mirá esa mina. Y yo dije, cuán vivo que está. Sí. Y para el señor presidente nuestro de Argentina, eso implica una conducta indecorosa, que hay que cercenar la posibilidad que puedan acceder a ver esas cosas en internet. Habría que verlo al presidente cuando llegue a esos años. Pero yo no quiero analizarlo como persona, si uno tiene ciertas ideas, ¿no? Que puede estar equivocado, no. Pero su relación tan conflictiva con el padre, un padre grande, muchas mujeres jóvenes, ¿no será una venganza tal vez? La es la autorrepresión, hasta yo diría hasta edípica, como defendiendo a la madre en función del padre que se separó y se fue con las mujeres más jóvenes y agraciadas. Yo tampoco quiero hacer una... Me estaría equivocado, pero tiro eso como para decir, bueno, está este bien. muchacho puede estar con alguna flojera, pero, ¿no? pero nuestro presidente. Exacto. Es nuestro presidente. Es tremendo, sí. Y es el que está hoy justamente con Trump resolviendo el problema de nuestro país económico y él está además con una chica joven. Es cierto, claro. Entonces realmente es muy increíble que tengamos un presidente con esa mirada tan represora y represiva. Bueno, ahora el tema de hoy no era pero a mí me tocó esto porque me dije, pobre tipo y pobre país. La verdad, es lo que sentí, Sí. porque esto salió muy abiertamente, pero en cuántas conductas expresa esa ideología en cosas que el caso Sancor, por ejemplo, y no que él en política, que él va a ayudar siempre y cuando los obreros bajen su sueldo. Es toda una ideología, una forma. Si escucho una voz, está con nosotros Esteban. Esteban nos acompaña, es el hijo de Víctor, que está con nosotros y hizo una pregunta. ¿Querés contestarle o...? Después continuamos. Listo. Con el Esteban. Bueno, ok.
Entonces, el tema de hoy Claro. que íbamos a conversar va a ser cuál es el sentido de la vida, Víctor. ¿Querés empezar y vamos Vamos a ver aportando? si Dale. peloteando un poco como decimos comúnmente. Bueno, el sentido de la vida justamente nos lleva a preguntas profundas. Creo que las primeras causas uno entraría en lo filosófico o el pensamiento que es trascendente, tratando de encontrar alguna especie de amparo de lo que puede ser un pensamiento, lo que vos siempre hablás, si lo místico o lo que tenga que ver más allá de nosotros, el más allá, ¿no? Hasta la metafísica también. Pero el sentido de la vida realmente es encontrar, por otro lado, o en general, el conocimiento sobre algo esencial. Quizás desde la razón el logos, y bueno, lo que es un razonamiento que se sigue acopiando en una serie de ideas que explican qué es el ser humano, por qué está en esta vida, en este hábitat, cuál es su misión o su función dentro de lo que es incluso todo el orden establecido en la naturaleza, lo que uno vive cotidianamente, o lo que va descubriendo incluso a través de la ciencia. Y bueno, a través de los tiempos se ha tratado de explicar con las preguntas de los por qué, los para qué. Creo que eso es lo central de todo. La filosofía ha avanzado mucho en el sentido de los antiguos, que tenemos una tradición occidental que hablamos greco-romana, pero también judeo-greco-romana, podríamos decir, que tiene que ver también con lo trascendente, con un Dios vivo, así desde los judíos, y que hace también... Judeo moro greco-romana. Acuérdate Claro, los moros que también. claro, lo islamismo podemos decir. Exactamente. Claro. Sí. Pero poco porque se está más apelmazado en lo que es... Sí, pero perdón, nosotros en esta parte, acá quizás desde sí, España ahora tenemos sí. muchas, Sí. fueron 8 siglos que tuvieron en España, en los siglos de oro, acordate vos de eso. Del año 700 ¿Y cuántas 1400. costumbres tenemos de los árabes que tampoco sabemos? No. Y Aparte, lo que palabras. y la riqueza, claro, en todo, en las palabras, en las matemáticas, hasta en la física, Totalmente. la astronomía nos han dejado realmente La un acervo. medicina, Exacto. filosofía. Sí. O sea, por eso Un trazo profundo. Trazo profundo. Bueno, Exactamente. perdón que interrumpís. No, pero eso incluso nos lleva a generar todas las ideas que, bueno, ha llevado incluso a contrapuntos a lo que es la sociedad, cómo se fue organizando, cómo se fue definiendo y cómo se fue, cuando ahora le decimos ese término, civilizando. Hasta llegar a un punto que la civilización no podía controlar, encontrar los pactos, es decir, las cartas magnas famosas, que serían las constituciones. Empezaron con los ingleses. Pero yo tengo una pregunta, a vos te gusta mucho la historia y la cosa social, Claro, todo el camino pero la que pregunta trae. es, Víctor, está ya, digamos, en la tercera edad estamos, Sí, ¿cierto? ya estamos ahí, no podemos escapar. ¿Cuál es el sentido que encontró Víctor? ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Para qué y por qué sigue viviendo? Sí, el sentido, bueno, yo soy creyente, si bien uno puede decir, hay muchos aspectos racionales de concepción del mundo, es decir, el mundo cotidiano, donde uno plantea cuestiones acerca de la igualación, del equilibrio entre todos los seres humanos, saltando de las clases, superando las clases sociales, la división de clases y la opresión de uno por otro. Eso sería en el plano de este mundo, digamos, eso lo mantengo a rajatabla. Mientras tanto, hay algo trascendente que he descubierto con los años, que uno, con esa memoria, que yo podría decir que uno de los dones que logré desarrollar a través de unas habilidades ha sido la gran memoria. Tal vez sea por una cultura y una formación también familiar, y bueno, se impregnó en mí. Y eso me llevó a reconocer que hoy soy muy creyente, porque cuando he vivido la experiencia también he vuelto hacia el pasado personal y he visto muchas señales donde yo no daba, digamos, respuestas, que me estaban llamando, en eso que uno sea la fe, lo sentía. O sea, eso es la fe, la búsqueda es la felicidad. Te hago una pregunta, Víctor. O sea, vos pensás que en este mundo está y es una vida trascendente. O sea, después de tu muerte, vos pensás que viene otra tipo de vida u otra calidad o otra encarnación o no sé cómo. Como una especie de paraíso, digamos, así para definirlo en pocas palabras. Tipo Nirvana o paraíso o Edén. Claro. Como... Por eso hablo de la felicidad. Yo muchas veces he hablado, hemos charlado muchas Así de esos aspectos. Hoy en este mundo uno tiene pequeños así toquecitos, esperando todo aquello, ¿no? Y tratando así de disfrutar lo máximo posible en este mundo, sobre todo uno ha encontrado también en estos años, y para toda la gente creo que es un ejemplo que todos lo vivimos, en lo que son nuestros hijos, nuestros nietos, buscando ese amparo para decir, bueno,
algo queda, algún trazo como para decir, bueno, la vida continúa, no por el sentido de perpetuarse uno o dejar, bueno, yo soy algo muy importante en la vida, sino que uno realmente ha construido, ha conformado algo que sirva, ¿sí? Sirva para desarrollar eso de los valores, O de sea, la ética y la moral sobre todo. para vos En la el tema de psicología. este sentido de esta vida es trascender esta vida a través de tu descendencia, sería, o tus obras, ¿eso me estás diciendo? No, 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 uno trasciende lo que es justamente aquello que uno piensa que está más allá de lo que se O toca sea, tu hoy, lo espíritu, sutil. tu alma, Uno puede ser Dios, bueno, en lo ujú, sutil. Que uno sí siente ciertas alegrías y felicidad en los hijos, los nietos, por pensando que bueno, que tengan también es la posibilidad, que tengan las herramientas. Uno, si bien a veces uno tiene muchas compulsas, porque todas las familias en cierta medida somos disfuncionales, son las mías, no puedo hablar mucho porque es bastante creo que profundo. nadie Claro, puede. pero bueno, uno trata de luchar para dar la mejor herramienta y encontrar una paz en ese sentido que sería esencial. Ujú. Pero todo se relaciona con eso, el sentido de la vida. Más allá de lo que uno pueda tener en cuestión de bienes, de riqueza e incluso hasta de conocimientos. Si bien yo agradezco así realmente haber porque mucha gente dice y a través de los padres dice, bueno, vos tenés que estudiar porque ese es un gran acervo que nadie te lo va a quitar y que va a ser muy importante para tu vida. Y yo realmente seguí esa regla porque a mí siempre me gustó estudiar. Tal vez lo digo así en los sentidos y el sentido profundo de mi propia vida y las defecciones de mi propia vida. Mi propia soledad, mi propia inmadurez en ciertos momentos que se transformaba en timidez y me llevaba a trasladar los afectos en los libros. Eso fue la niñez. Yo me acuerdo que yo iba a una biblioteca de un pueblo y no conocía a nadie y mis padres, bueno, más o menos habían leído algo, pero no mucho. Pero yo iba y bueno, buscaba y había hablado con el director de la biblioteca y empecé. Y era un gran amor, un gran sentimiento. Yo creo esas cosas, y las valoro, ¿no? Porque me han servido en la vida. Ujú. No puedo el gran destino en todo eso, pero sí que han sido elementos fundamentales, ¿no? Para uno hacerlo sentirlo firme también la personalidad. Bueno, mi idea del sentido de mi vida, yo me voy a referir a esta vida, no me voy a referir a la vida futura, ni a la vida pasada. Es decir, más allá si yo creo o no en la reencarnación, si yo más que si creo o no en el Edén o en el paraíso, para mí la respuesta que encontré al sentido de mi vida tiene que ver con el conocimiento. Y el conocimiento implica fundamentalmente poder entender el sentido, fíjate, estoy repitiendo con la pregunta con la definición misma, Claro, ¿no? sí, sí. Es decir, el sentido del por qué y para qué estoy aquí. Y en esto, lo dije una vez, Víctor ya esto lo conoce de parte mía, pero como siempre hay gente nueva que escucha, es cuando Dios se le apareció a Abraham, y Dios se le aparece a Abraham, le pregunta Dios a Adonai o Jehová a Sí, Abraham, Ineni, ¿quién está? Entonces Abraham respondió Ineni, está el que soy el que soy. De ahí Saint Germain, Connie Méndez y muchos autores toman el yo soy, el claro. famoso yo soy, también lo toma la filosofía. Claro, la Seguramente, teosofía es seguramente la una... Biblia también lo toma la filosofía, es decir, esto no es de Claro, Abraham. sí, 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 sí. Entonces, yo creo que acá el tema de para mí el sentido de mi vida, hay gente que cree que busca poder, otros riquezas, otros viajes, otra diversión. Claro. Y para mí es el saber, el logos, conocer las reglas de juego donde se desarrolla nuestra vida y la vida de los otros. Entonces siempre me planteo cómo hacer ese camino para buscar el conocimiento y para desarrollar conocimiento. Primero no es un camino lineal, es un camino totalmente serruchado. De pronto hay uno, yo solo sé que no sé nada, Claro, como como de decía, Sócrates, Platón y exactamente, Aristóteles, claro. y Nietzsche que Sí, planteaba que no existe, o Einstein que decía que el mundo es un lugar donde claro, los dioses juegan
a los dados. Y Nietzsche había dicho que los hombres habían matado a Dios. Exactamente. Era una metáfora en última instancia, por el conocimiento habían como superado ese momento. Entonces, o que, Claro. por ejemplo, pero yo lo que me gusta o lo que intento es cada vez comprender más cómo nos movemos en este mundo, en este plano, en esta existencia. Por eso cuando veo a un tipo como Macri, o un tipo como Trump, o un tipo como Putin, o un tipo como Le Pen en Francia, en la cual vemos cómo se va derechizando, o Netanyahu en Israel, o el vecino, o mi viejo, o mis hijas, Claro, sí, sí. o yo mismo. Entonces, la idea que tengo, en el caso mío, es la permanente autocrítica, pero autocrítica no para castigarme, sino para reflexionar. Claro, Por eso uno tiene que vencer a 4 enemigos del conocer. exacto. El primer enemigo es el miedo. El conocer produce miedo, Sí, porque implica responsabilidad, claro, implica libertad, y la libertad asusta. exacto. Además, hay 2 miedos fundamentales: perder lo conocido y descubrir lo nuevo. Son 2 miedos que hay que avanzar y avanzar y avanzar. Sí, sí, sí. Otro enemigo que aparece es la claridad. Claro. Cuando uno cree que ya tiene la panacea y la respuesta a todo. Hay mucha gente Sí, sí. que cree Nos que va a la pasar a tiene, nosotros también. que la tiene totalmente clara. Sí, sí. Y siempre digo a esa gente que porque ve todo claro y todo brillante, o todo negro, Claro. simplemente está encandilado, como la liebre con un reflector. Se queda encandilado, Lo mataron. porque no puede distinguir los claros oscuros de lo que es la vida. Claro, El otro enemigo para vencer es el poder. claro. Son como los 4 principios toltecas. Tolteca tiene otros principios. Otro principio. Esto Está cuando uno cierra es de la Don perfección. Juan. Don Claro. Juan. Don Juan Castaneda. Castaneda lo plantea. Claro. Pero yo lo Carlos agregué. Castaneda, sí, sí. En Trascender el Ego también está esta información. Sí, sí, sí. Y lo fui elaborando. Después el otro es el poder. El poder en cuanto cuando llega a ciertos puntos, a ciertos niveles, cree que ya maneja todo. Y no se dan cuenta que caen después víctimas inexorablemente de ese poder. Porque los grandes hombres creen que llegaron al sumum de la capacidad de decisión cuando fallecen, o cuando se ponen viejos, o cuando le ganan a alguien el poder ese, Sí. se le acabó. Exacto. Es otro el poder que da el conocimiento, no el poder terrenal en cuanto a dominar a gente, sino el poder sobre uno mismo, entender y verse. Y el último enemigo, el más difícil y que nunca se puede vencer, eso sí lo decía Don Juan, que era un chamán mexicano, Impresionante, sí, sí. que él decía que es la vejez, la comodidad. Cuando uno ya dice, basta, ya llegué, no quiero más Lola. ¿Qué le pasa a la gente a tercera edad? Cuando dice, me entrego, ya no tiene más gollete, Sí. ya llegué hasta acá y no tengo más. Cuando pierde la capacidad de proyecto, de proyectar y de seguir buscando, porque ya no da más, porque la vida es una experiencia fuerte Sí, sí, y sí. termina de una sola manera, con la muerte. Claro. Entonces, el tema de la vida, porque mucha gente dice, ¿cuál es lo contrario a vida? La muerte. Claro, No. bueno, no. Lo contrario a muerte es el nacimiento. Por lo tanto, la vida implica un nacimiento, un crecer, Claro. una adultez, una vejez y la muerte. Todo eso es el ciclo de la vida. Claro. Y en cada uno de esos ciclos tenemos la capacidad de aprender. Por eso, hasta para morir, uno puede aprovechar esos últimos segundos que tiene para poder aprender. Decía Osho, Bawar Rajneesh, el mayor orgasmo de la vacuidad absoluta es la muerte, en la cual uno se entrega. Y yo acompañé a una gente a morir, y vi morir gente, y realmente conocí muy poca gente que se entregó dulcemente a la muerte. Cuando está en el tramo final, Claro. vi zapatear, llorar, gritar, desesperarse, Sí. o quedarse inconsciente, Claro. en cuanto a no querer saber más nada. En cambio otros, de alguna manera, más allá de la enfermedad que tengan, eligen ese momento morir.
Claro, lo aceptan realmente. No, y pensaba también las muertes transitorias, ¿no? Aquellas que se desarrollan cuando uno ha hecho todo un traslado de creatividad y llega como a la cúspide. Le ha pasado a los grandes autores en general y a todos nosotros. Hasta incluso hablabas del, como el último suspiro, ¿no? Ese salto cuando uno deja la vida en última instancia. También en el acto sexual es una especie de muerte transitoria, pero ese también, ese bueno, dejarse ir y dejarse caer y esa paz que viene después de todo ese gran efluvio de lo que son de la expresión humana en todos los aspectos, hasta la electricidad, tenemos algo biológico muy profundo, los sentimientos que también tienen mucho que ver con eso, si uno hace un análisis neurobiológico realmente. Y es interesante lo tuyo. Yo por ahí me pregunto, bueno, en general, creo que esto es lo que estas preguntas han sido las que más han desvivido a la humanidad y las siguen todavía. Así que ahí le doy la importancia. Por uno lo puede tomar en el sentido, yo respeto mucho lo tuyo, es muy importante eso del conocimiento, el de darse respuestas sobre muchos aspectos que otras personas quizás no manejan, pero que a uno lo hace hasta sentir, creo que más seguro, ¿cierto? Quizás en la vida, que la respuesta en el conocimiento lleva a eso en definitiva. Más allá de pensar en el punto final que vos hablás, bueno, por ahí. Vos fíjate, Víctor, hay gente que dice, tiene carácter fuerte. ¿Y qué es carácter fuerte para la mayoría de la gente? Es un tipo que anda por la vida getoneando, gritando, claro, maltratando. Tiene carácter fuerte. Sí. Y yo creo que todo lo contrario. Claro. Un tipo que va por la vida pasible, no rezonga, no grita, no pelea, eso es una persona fuerte. Claro. Porque no necesita ir armado para convivir con nosotros. Claro, está seguro de lo que está haciendo. El que tiene miedo va siempre en actitud de defensa o de ataque. Un tipo pasivo. Es decir, el tipo que sabe arte marcial va por la vida tranquilo, caminando, no usa armas, no usa, no pelea, porque el tipo está seguro de sí mismo. Sí. Es decir, una casa segura para mí no es aquella casa que necesita alarmas, rejas, sino una casa que, esa casa es insegura, la intentan hacer segura, pero casa segura es que no necesita nada para que esté tranquila la gente que viene a su casa. Es cierto. Ese es el planteo, por lo menos para mí. Víctor, si querés plantear algo más, el tema de este programa es, o esta forma, cada tanto vamos a invitar a alguien más para compartir esta mesa y podemos tratar de armar temas o ver temas que nos interese a todos. Fundamentalmente queremos, como digo permanentemente, no es dar respuestas, sino dejar preguntas. Porque la filosofía no es para dar respuestas, sino dejar preguntas. Por supuesto. Entonces vamos a tener gente, Víctor, perdón. Claro, lo único de esto quería agregar así, pues la otra vez hemos charlado, incluso fuera de micrófono, sobre esto del sentido, y me parece que es importante por ahí algunos que lo tomen más allá de donde viene, que es muy importante, porque bueno, hablamos de una celebridad como Shakespeare, lo de Hamlet, que yo lo he charlado mucho. Aquella pregunta fundamental, bueno, ¿es ser o no ser? Esa es la cuestión. Y creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Las respuestas serán distintas, diferentes. En ese sentido, bueno, uno lo manejará como pueda, ¿viste? Sí, y fundamentalmente entender que el ser no es el tener, porque siempre la gente confunde. Uno quiere, y la mayoría de la gente, por desgracia, en la sociedad de consumo, muestra lo que es a través de lo que tiene. Claro. Y justamente es, como decía gente inteligente y brillante, es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Claro. Pero creo que una persona que no necesita de los bienes materiales, salvo lo imprescindible para vivir y la subsistencia, puede vivir feliz con otros elementos mucho más profundos que el hecho de tener. O Pepe Mujica cuando plantea que dejan la vida para tener y lo único que se puede comprar es la vida. Lo más Pepe Mujica es una maravilla. Exacto. La simpleza marca justamente el ritmo de la vida. ¿Querés agregar algo más o vamos cortando, Víctor? Ahí estamos. Dejamos muchas preguntas y que bueno, que nuestros oyentes, nuestra audiencia que es tan amplia, que seguramente
vaya Bien. enriqueciendo todo esto. La idea es que si alguno tiene una pregunta, puede hacerlo por Face, directamente por mensaje o públicamente cuando yo publiquemos esto en nuestras páginas, tanto de Víctor como mía, publiquemos esto en Face, públicamente o por mensaje dentro de Face, o si no a jgerman@fibertel.com.ar. J, la letra J, Germán, @fibertel.com.ar. Hasta la próxima, Víctor. Hasta la próxima, Hasta nos la próxima. encontramos prontito. Ok.